Queridos amigos, sean todos bienvenidos al canal. Espero estén muy bien. Felipe de León es quien les habla y en el video de hoy vamos a ver qué es y cómo funciona un contactor. Bueno amigos, vamos con la definición. Es un dispositivo electromecánico que permite establecer o interrumpir corrientes eléctricas en el circuito de potencia y o de mando con la posibilidad de ser comandado a distancia y con voltajes no peligrosos. Dada la definición, vamos a concentrarnos en sus componentes internos, cómo funciona y algunas de sus características. Si lo miramos por dentro, vemos que tiene una bobina, ¿sí? Un núcleo de chapa matrizada segmentado en dos partes, resortes o muelles, contactos y una armadura que vincula esta mitad del núcleo de chapa matrizada con los contactos. Esto sería el A1 y el A2 del contactor, ¿sí? Los finales de la bobina, ¿sí? Acá está la bobina, en este caso es de 230 voltios. Las hay de otras tensiones, como 12, 24, 380, 110. Y bueno, acá están los dos finales de la bobina. Serían estos que están acá en el dibujo. Y bueno, cuando energizamos la bobina se produce un campo magnético. Esta mitad del núcleo se ve atraída por esta otra, arrastra la armadura y cierra los contactos. Yo acá tengo otro dibujo que vamos a utilizar para ir entendiendo un poquito más el funcionamiento y sus componentes. Acá tenemos la bobina con las puntas A1, A2, que como vimos antes, en el contactor físico se encuentra acá la bobina con la punta A1 y A2. Después tenemos estos tres contactos principales que son los contactos para manejo de potencia del contactor, donde se conecta la carga, ¿sí? Que están numerados con terminales 1, 2, 3, 4 y 5, 6, que en el contactor serían estos de acá, ¿sí? Este y este, ¿sí? Que están numerados, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, los contactores suelen tener contactos auxiliares que se emplean en el circuito de mando. Por ejemplo, acá tenemos un contacto normal abierto, 1314, ¿sí? ¿Qué significa que el contacto sea normal abierto? Que cuando el contactor está apagado, ¿sí? Está en reposo, no está energizado, el contacto se encuentra abierto, ¿sí? Este contacto 1314 es este que está acá, que normalmente se usa para el automantenimiento, ¿sí? Y está identificado con NO, que significa Normally Open, Open en inglés, abierto, normalmente abierto. Aprovecho para mostrarles que los contactores tienen un conjunto de accesorios, por ejemplo, este juego de contactos auxiliares, ¿sí? Se coloca ahí, entonces, cuando la bobina es energizada, este conjunto de chapas matrizadas se pega a este otro, ¿sí? Haciendo que los contactos principales cierren y los contactos auxiliares
cambien de estado, incluyendo estos de acá, ¿sí? Porque si nos fijamos, al moverse la chapa matrizada hacia acá, mueve la armadura cerrando los contactos principales, y acá tenemos anexado los contactos auxiliares vinculados con la armadura. Entonces cuando la armadura se desplaza hacia acá, también desplaza, ¿sí?, esta otra armadura que está vinculada a todos los contactos auxiliares. En estos contactos auxiliares tenemos, por ejemplo, un normal cerrado, normally close, ¿sí? NC, normally close. Significa que cuando el contactor no esté energizado, esté apagado, este contacto va a estar cerrado. Por supuesto, cuando lo energicemos va a cambiar de estado, pero eso no le quita el nombre normally close, simplemente cambió de estado. El nombre, recuerden que se lo da el estado del contacto cuando el contactor se encuentra apagado. Es decir, si el contactor se encuentra apagado y el contacto está abierto, por ejemplo como este normally open, es un normal abierto. Si el contacto está cerrado, es un normal cerrado. Repasamos un poquito lo que vimos. Al energizar la bobina, las chapas matrizadas se atraen, la armadura se desplaza accionando los contactos. Cuando interrumpimos el flujo de corriente de la bobina, ¿sí?, la apagamos, los muelles o resortes vuelven al estado de reposo la armadura accionando los contactos. Bueno, ahora quiero que veamos las características más notables del contactor. El contactor tiene la capacidad de trabajar con un voltaje en el circuito de potencia, ¿sí?, el que alimenta la carga, y con otro voltaje distinto en el circuito de mando, ¿sí?, el que trabaja con la bobina del contactor. Por ejemplo, hay bobinas, como vimos antes, de distintas tensiones: 12, 24, 220, 110, 230, 380. Esta capacidad de trabajar con dos tensiones distintas va a ser especialmente útil en lugares donde se trabaje con todas las superficies mojadas. Por ejemplo, imagínense en un frigorífico o una cantera. Los operarios van a tener que encender motores de máquinas, ¿sí?, y van a tener que estar en contacto con elementos de mando como son pulsadores, ¿sí?, en botoneras. Y estos pulsadores es importante que estén trabajando con voltajes bajos, por ejemplo 12 o 24 voltios. Eso es posible gracias a que la bobina del contactor puede ser de 12 o 24 voltios y la parte de potencia, que se encuentra alejado del lugar de trabajo, ¿sí?, el contactor puede estar manejando 380, 220, ¿sí? Pero los funcionarios van a estar seguros, van a tener un buen nivel de seguridad por más que las superficies estén mojadas, porque los pulsadores van a estar sometidos a 12 o 24 voltios. Otra característica notable es que puede ser comandado, como dijimos antes, a distancia. Es decir, el contactor puede estar a cientos de metros de los pulsadores que lo comandan. Inclusive, con componentes de domótica, puede ser accionado a miles de kilómetros. También puede ser accionado por timers, temporizadores, PLC, cosefímetros en el caso de bancos de corrección de reactiva, etc. Otra característica notable es que existen contactores capaces de manejar corrientes
de cientos de amperes. Por ejemplo, los contactores empiezan más o menos en 9 amperes, 12, 18 hasta cientos de amperes. Ustedes se preguntarán, para encender un motor, por ejemplo, ¿por qué no usar un simple interruptor? Bueno, si este motor es de una potencia muy alta y consume, por ejemplo, 150 amperes, sería bastante complicado encenderlo con un interruptor porque necesitaríamos un interruptor enorme. Un contactor lo puede hacer perfectamente y ser comandado por un interruptor pequeño o un pulsador. En el caso de motores, los contactores se suelen ver vinculados a relé térmicos, ¿sí?, para la protección de motores, es decir, a la salida de los contactos de potencia, como ven acá, va conectado el relé térmico y en el circuito de mando se intercala el contacto cuyos terminales son 95-96 a los efectos de que cuando la corriente del motor supere la corriente de régimen, ¿sí?, que nosotros seleccionamos acá, si la corriente de régimen, por ejemplo, del motor es 2 amperes, nosotros vamos a seleccionar un poco por encima de eso, 2,5 por ejemplo, y si el motor llega a superar esos 2,5 amperes, el relé térmico se va a estar disparando, apagándonos el contactor y protegiéndonos el motor. Por último, armé un circuito marcha y pare, también conocido como arranque directo, para ver el contactor en funcionamiento. Presionamos el pulsador de marcha, se energiza la bobina del contactor, se desplaza la armadura, cerrando los contactos principales de potencia, encendiendo el motor. También cierra el contacto que estamos empleando para el automantenimiento, el contacto auxiliar 1314. Al cerrarse, puentea el pulsador de marcha, lográndose el automantenimiento del contactor, ¿sí? La corriente queda pasando por este camino a través del contacto auxiliar que empleamos para el automantenimiento. Presionamos el pulsador de pare y se apaga el motor. En el episodio 70 de este canal les muestro al detalle este circuito y les dejo los esquemas. Queridos amigos, espero que les sea útil el video, que les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal. Yo me voy a tomar un recreo, me voy a practicar mi hobby principal, que es volar en paramotor. El video lo voy a estar subiendo a mi otro canal. Por cierto, si no lo han visitado, los invito a hacerlo y a suscribirse. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.